República Cromañón, 30 de diciembre del 2004. Gonzalo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Nicolás Minicini y Fabio Pincheira, los saludamos. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Gonzalo, bueno, este es un libro que ya tiene algún tiempo, pero nos interesaba conocer fundamentalmente, para que también nuestra audiencia lo conozca, desde qué lugar está abordado este libro. Bueno, este libro fue la investigación de mi tesis de licenciatura en Historia, luego fue casi inmediatamente publicado como libro hace más de 10 años, y es un trabajo de investigación desde una perspectiva histórica que busca reconstruir qué sucedió en Cromañón esa noche del 30 de diciembre de 2004. Trabajamos con muchísimos documentos, leí toda la causa judicial y todas las causas judiciales conexas a Cromañón, que fueron varias y es una causa muy numerosa. Pensemos solamente en las testimoniales, con tantas víctimas fatales y tantos sobrevivientes que tuvo. O sea, es una causa muy voluminosa. Unos 500 cuerpos de expedientes, cada uno con 200 hojas, solo la causa principal. Y el objetivo del libro fue reconstruir qué pasó en Cromañón, cómo llegamos a una situación en la cual se produce un incendio en un local nocturno en el que fallecen 194 personas, algo que no había sucedido, por lo menos en la Argentina, en esa magnitud, aunque cuando comienzo con la investigación empiezo a encontrarme con que este tipo de hechos es mucho más común y mucho más regular de lo que uno cree. Gonzalo, en esto de reconstruir lo que pasó, más allá de lo que sabemos, como vos decías, este incendio que se dio en el lugar, con las bengalas, con una media sombra, con el material insonoro que se enciende, con las puertas de seguridad, una de ellas que estaba bloqueadas. Digo, ¿qué detalle más pudiste conseguir, Rico, para luego de tanta investigación, de tanta lectura? Bueno, lo que encontré, además de eso que se sabía, bueno, en primer lugar, creo que en el libro abordamos este hecho de Cromañón como un crimen social, un crimen que se produce que se produce, digamos, siguiendo lo que es la normalidad del funcionamiento de la sociedad capitalista. Una cosa que encontramos que avala esto es que Cromañón no era el único lugar que estaba en estas condiciones. Las explicaciones del momento hicieron mucho énfasis en Omar Chabán, en la banda Callejeros, en las bengalas, pero cuando uno empieza a meterse en lo que era la causa judicial, se encuentra en primer lugar con que en ese momento, y probablemente ahora también, la mayoría de los locales nocturnos de la ciudad de Buenos Aires funcionaban en condiciones similares, con presencia de materiales inflamables dentro del local, sobrevendiendo entradas muy por encima de la capacidad de los locales, o sea, metiendo 3, 4 veces más gente de lo que esos locales podían soportar y para los que estaban habilitados, lo cual en caso de un incendio que se podría haber desatado no solo por el uso de pirotecnia dentro de los locales, sino por un cortocircuito, por una colilla de cigarrillos, por cualquier cosa, hubiera pasado lo mismo. De hecho, hay un antecedente, unos 20 años antes de Cromañón, que es el de Cavis, un local bailable también, un boliche, zona norte del Gran Buenos Aires, en donde pasa exactamente lo mismo, salidas obstruidas, material inflamable, inspectores que tenían que controlar y que no habían controlado ni obviamente clausurado el local, y que fallecen 30 personas en Cavis. Eso es lo primero que nos da una pauta de por qué acá estamos frente a algo que tiene que ver con el normal funcionamiento de la sociedad capitalista, de empresarios que buscan abaratar al máximo sus costos para maximizar su ganancia. Y la otra pata de esto es algo que trascendió muchísimo menos que todo lo otro, que es la responsabilidad del Estado, en particular de Aníbal Ibarra. Ahí sí hay cosas
que han trascendido muy poco a la prensa. Por ejemplo, Aníbal Ibarra recibió directamente decenas de advertencias sobre la situación en los locales bailables de la ciudad de Buenos Aires, reuniones con funcionarios de la Defensoría del Pueblo, que le dijeron que los boliches eran un desastre y que en cualquier momento iba a producirse una tragedia, como se decía en esa época, incluso tapas de los diarios, fallos judiciales sobre la situación de los boliches, intimando al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a montar un cuerpo de inspectores acorde que pusiera en orden la situación, que clausurara lo que tuviera que clausurar. Incluso el mismo día de Cromañón, la zona de Once y de Constitución amaneció afichada con un afiche que habían hecho los dueños de un local de música tropical del barrio de Constitución, denunciando a un competidor que metía en su boliche 5 o 6 veces más la cantidad de gente, obviamente, ganando mucho más dinero que sus competidores que lo estaban denunciando, y decían, acá en cualquier momento se va a producir una tragedia. Esos afiches que se hicieron en los días anteriores a Cromañón, ese mismo día estaban en el barrio de Once donde se produjo esto. Acá obviamente vemos un Estado que actúa, más que garantizando que los empresarios de la noche cumplan con las reglamentaciones, garantizando que puedan obtener su ganancia sin mayores obstáculos. Y ahí hay connivencias políticas que llegan a personas que hoy están en el gobierno nacional, por ejemplo. Claro, recordemos que Aníbal Ibarra en ese momento era el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aníbal Ibarra, y ahí aparecen algunas conexiones con el actual gobierno. Aníbal Ibarra era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su hermana Vilma Ibarra está muy ligada a lo que era el sector del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que manejaba el cuerpo de inspectores. De hecho, Vilma Ibarra aparece muchas veces en la causa judicial, siempre relacionada con los inspectores y con los dueños de los boliches, con la Cámara de Dueños de Boliche, en reuniones, en eventos. Ahí algunos de los abogados de Cromañón han denunciado que Vilma Ibarra manejaba cajas negras de recaudación de coimas relacionadas con la actividad nocturna. En ese entonces, quien era pareja de Vilma Ibarra es el actual presidente Alberto Fernández, que a su vez era el principal armador del gobierno nacional, el kirchnerismo en ese entonces, el gobierno de Néstor Kirchner, en la ciudad de Buenos Aires. Así que por lo general la situación de los locales bailables era casi la misma. No hablamos de otra tragedia similar a la de Cromañón de casualidad. Sí, tal cual. Mirá, ahí en todo lo que es la causa judicial empezaron a aparecer documentos, relevamientos, denuncias que se habían hecho previamente que mostraban esto. Varios funcionarios o del cuerpo de inspectores en ese momento o de la Defensoría del Pueblo han manifestado, han dado testimonio de las recorridas nocturnas de los inspectores en los boliches, en donde se encontraban con las mismas cosas que después terminaron causando lo que sucedió en Cromañón: salidas de emergencia obstruidas, materiales inflamables, y en general lo que pasaba es que llegaban a inspeccionar y siempre había alguien que les avisaba a los dueños de los boliches antes y entonces cerraban, o llegaba alguna orden de un superior que los sacaba del lugar que estaban inspeccionando. Incluso después de lo que sucedió el 30 de diciembre de 2004 en Cromañón, como parte de las actuaciones judiciales, la policía sale a recorrer locales y comercios del barrio, recorren todos los comercios y se encuentran con cientos de infracciones en cada comercio que o bien no eran inspeccionadas o los inspectores
pasaban, pero no daban cuenta de nada de esto. Evidentemente había todo un sistema de corrupción en el sistema de inspecciones, que incluso fue denunciado por el propio Aníbal Ibarra antes de Cromañón. El problema es que Ibarra, 1 o 2 años antes de Cromañón, denunció que el cuerpo de inspectores era un nido de corrupción, así literalmente lo dijo, salió en la tapa de todos los diarios, pero lo que hizo Aníbal Ibarra en ese momento fue desmantelar el viejo cuerpo de inspectores, que tenía unos 300 inspectores en toda la ciudad de Buenos Aires, y reemplazarlo por un cuerpo nuevo que arrancó teniendo, un año antes de Cromañón, 20 inspectores. 20 inspectores, no tenía vehículos, no tenía oficinas propias, estaban los mismos funcionarios sospechados de corrupción, eran parte de ese armado, por lo cual, este nuevo cuerpo de inspectores funcionaba incluso tratando de ocultar los objetivos, las inspecciones que iban a hacer a los viejos inspectores por temor a que se filtrara esa información y los dueños de esos locales cerraran antes. Y esto, para la fecha de Cromañón, este cuerpo de inspectores no tenía más de 100 inspectores. Un tercio de lo que tenía 2 años antes. Se había vaciado el cuerpo de inspectores y esto es una de las razones que explica lo que termina sucediendo. Gonzalo, por último, y en cuanto al rol de la justicia a la hora de determinar las responsabilidades, ¿cuáles son las conclusiones más importantes que surgen de la tesis? Bueno, la justicia se concentró, obviamente la justicia está muy ligada al poder político, eso es algo que hoy, es muy claro para todo el mundo, está muy ligada al poder político de turno. En ese momento no existía los cuestionamientos que hoy tienen los ejecutivos, sobre todo de la prensa. La prensa estaba muy alineada con el gobierno nacional. Recordemos que cuando se produjo Cromañón, Clarín era un aliado del gobierno nacional, vía Alberto Fernández, que era el jefe de gabinete en ese entonces y el funcionario con mejor vínculo con el grupo Clarín. Entonces se fue construyendo, primero desde la prensa y luego desde la justicia, una explicación de Cromañón como una tragedia, como un hecho fortuito, que cuyos culpables llegaban a lo que era la responsabilidad más inmediata, que era la banda y el empresario que gerenciaba ese local, que fue Omar Chaval. Y la justicia llegó hasta ahí. En paralelo se produjo un juicio político que terminó destituyendo a Aníbal Fernández con justicia, porque a Ibarra, con justicia porque las pruebas de que por lo menos Aníbal Ibarra tenía una responsabilidad por omisión en Cromañón eran muy grandes, pero luego la justicia no avanzó por ahí, terminó, como sucede muchas veces, condenando a funcionarios menores, policías que cobraban coimas, bomberos que cobraban coimas, o los funcionarios de menor rango responsables del cuerpo de inspectores de la ciudad de Buenos Aires, apenas muy bajas, en muchos casos sin prisión efectiva, y ahí se cerró la justicia para Cromañón. Bien. Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos con La Carretera, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, el doctor Gonzalo Sanz Cervino, autor del libro Culpable, República Cromañón, 30 de diciembre del 2004, y se conmemoran 17 años de la tragedia.